La leyenda de la niña emparedada. Saludos, exploradores de lo oculto, y bienvenidos una vez más a vuestro rincón de lo inexplicable. Hoy viajamos al corazón mismo de Madrid, a la majestuosa Plaza de Cibeles. Allí se alza un edificio imponente, de fachada elegante y aire señorial, el Palacio de Linares, hoy conocido como Casa de América. Un lugar de encuentros culturales, de diplomacia, pero tras sus muros de piedra, bajo sus techos ornamentados, se dice que palpita una historia mucho más oscura, una leyenda tejida con hilos de amor prohibido, secretos inconfesables y el eco eterno de una tragedia infantil, la leyenda de la niña emparedada. Para entender esta historia, debemos retroceder al siglo XIX. Imaginad el Madrid de la Restauración. José de Murga y Reolid, recién nombrado Marqués de Linares, es un hombre inmensamente rico. Junto a su esposa, Raimunda Osorio y Ortega, deciden construir un palacio que sea el símbolo de su poder y fortuna. Justo aquí, en este lugar privilegiado, un palacio lleno de lujo, de mármoles traídos de Italia, sedas de Oriente, salones de baile deslumbrantes, la envidia de la alta sociedad madrileña, una vida aparentemente perfecta, ¿verdad? Pero las apariencias, como bien sabemos en este canal, a menudo engañan, y las sombras más densas pueden ocultarse tras las fachadas más brillantes. La leyenda susurra que el amor entre José y Raimunda nació mucho antes de su matrimonio concertado, cuando él era joven y ella, una muchacha de origen humilde. Un amor apasionado pero mal visto. Se dice que el padre de José, Mateo de Murga, descubrió horrorizado la identidad de la joven amada por su hijo. ¿Por qué tanto horror? Aquí es donde la leyenda clava su primer puñal helado. Supuestamente, Raimunda era hija ilegítima del propio Mateo. El padre, para evitar el escándalo y la unión incestuosa, envió a José lejos, a estudiar en Londres, pero el destino, o quizás una ignorancia cruelmente mantenida, hizo que a la muerte del padre, José regresara y buscara a su amada Raimunda. Se casaron, vivieron en su recién construido palacio, y entonces, según cuenta la versión más popular del relato, encontraron una carta póstuma del viejo Mateo que revelaba la terrible verdad. Eran hermanos de sangre. Imaginad el horror, la desesperación, atrapados en un pecado que desconocían, viviendo bajo el mismo techo, unidos por un lazo que ahora se revelaba monstruoso. Y para añadir tragedia a la tragedia, ya no estaban solos. Habían tenido una hija, una niña pequeña, fruto de ese amor ahora maldito. La llamaron Raimunda, como su madre, Raimundita. ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar semejante escándalo en la rígida sociedad de la época? La leyenda, en su versión más macabra, afirma que tomaron una decisión atroz, desesperada, inhumana, para ocultar su pecado, para silenciar la prueba viviente de su unión prohibida. Asesinaron a su propia hija. ¿Y cómo lo hicieron? Aquí la leyenda se vuelve especialmente cruel. Se dice que no le dieron sepultura digna. Number eligieron un destino mucho más siniestro. Emparedaron el pequeño cuerpo de Raimundita en los mismos muros del palacio que debía ser su hogar, condenada a un silencio eterno entre ladrillos y yeso. Los años pasaron. Los marqueses vivieron y murieron en su lujoso palacio, quizás atormentados por su secreto, y con el tiempo el edificio quedó vacío, cerrado, acumulando polvo y silencio. O eso parecía, porque fue entonces, en el abandono, cuando los primeros susurros fantasmales comenzaron a filtrarse al exterior. Vigilantes nocturnos, vecinos, los pocos que osaban acercarse al palacio abandonado, empezaron a hablar. Hablaban de luces extrañas en ventanas vacías, de un frío inexplicable en pleno verano,
de puertas que se cerraban solas y sobre todo hablaban de sonidos, el llanto desconsolado de una niña pequeña resonando en la quietud de la noche, melodías infantiles tarareadas por una voz invisible y a veces una palabra, un lamento que helaba la sangre. Mamá. La leyenda podría haberse quedado en eso, en susurros y cuentos de miedo locales, pero a finales de los años 80 y principios de los 90 ocurrió algo que la catapultó a la fama nacional e internacional. El palacio seguía cerrado, esperando su restauración, y grupos de investigadores de lo paranormal, armados con grabadoras y sensores, se adentraron en sus entrañas silenciosas. Lo que afirmaron haber captado conmocionó a España. Psicofonías, voces del más allá grabadas en cinta magnética, y entre ellas, una destacaba por su claridad y su carga emocional. Una voz infantil, clara y desgarradora que parecía decir: «Mamá, papá, ¿vosotros me queréis?». Otras grabaciones supuestamente captaban llantos o la simple y aterradora palabra «mamá». El fantasma de Raimundita se había comunicado. La historia explotó. El Palacio de Linares se convirtió en el epicentro del misterio en España. Todos hablaban de la niña emparedada, de las voces del más allá atrapadas en el edificio. La leyenda quedó sellada en el imaginario colectivo.